hay mucho pueblo que realmente ignora la bendición de la oración. Cuando Jesús, hermano, una de las características de Jesús era que era un hombre de oración, un hombre de búsqueda con Dios. A pesar de ser santo, a pesar de ser obediente, a pesar de ser perfecto, Jesús utilizó la oración. Dice que él solía orar y normalmente a sus discípulos los motivaba para ir a la oración. Muchas veces los discípulos, en lugar de orar, llegaban a dormirse, pero el Señor insistía en llevarlos a la oración. En una oportunidad Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en este pasaje, vea usted en el verso 1, Jesús, hermano, está orando. Y uno de sus discípulos, cuando Jesús termina de orar, y note usted que les pidió a sus discípulos orar, por lo menos les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Es decir, no vamos a ser nosotros gente que le ponga medida, pero Jesús dijo por lo menos una hora, por lo menos un buen tiempo de buscar a Dios en oración, de acercarnos a Dios en oración. Y este discípulo le dice: enséñanos a orar. Queremos aprender a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos a orar. Y usted sabe, la oración que Jesús dijo no es una oración mágica como algunos la recitan. El Padre Nuestro, como se conoce, no es una oración mágica, sino es una oración que tiene principios establecidos de relación con Dios. Por eso Jesús les dijo: ustedes deben orar así. Primero les dijo: deben estar seguros que son hijos. Deben estar convencidos que Él no es su Dios, sino es su Padre. Diga: Padre. Hermano, mucha gente le ora a Dios, pero Jesús no dijo que le oráramos a Dios como Dios. Jesús dijo: orad, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, el Señor está enseñando una relación más íntima que una relación de criatura a Dios. Él está enseñando: tú tienes que acercarte como padre, tú tienes que acercarte como hijo, tú tienes que creer que Él te ama como el Padre ama al Hijo. Tú tienes que saber que Él es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Cuando me acerco a Dios, mire, Israel, hermano, tenía temor de acercarse a Dios, porque la revelación que ellos habían tenido de Dios en el Sinaí daba miedo. Cuando ellos vieron, hermano, a Dios descender sobre el Sinaí, los truenos, el humo, el ruido, y dice que si alguna bestia tocaba el monte era fulminada. Israel está temblando, tiene miedo. Hasta el mismo Moisés lo declara ahí que era aterrador lo que se veía. ¿Quién se quiere acercar a un Dios que infunde tal pavor, tal miedo? Acercarse al Sinaí era poner en riesgo la vida. Por eso había un sacerdote que se acercaba en el templo, se acercaba al lugar santísimo. Y ese sumo sacerdote, fíjese usted que dice que llevaba un lazo amarrado en su pie, porque sus vestiduras, hermano, él entraba al lugar santísimo, pero si no entraba correctamente, ahí moría. Y había que jalarlo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año con sangre. Esto me habla que la imagen que Israel tenía de Dios era una imagen de temor. Era una imagen de miedo, era una imagen de ahí está Dios, prefiero no acercarme porque Dios es santo. Tenían la idea
porque así se veía en todo el Antiguo Testamento, que si alguien miraba al ángel del Señor, moría. Por eso cuando Manoah recibe la visitación del ángel, él piensa que va a morir, porque vieron al ángel del Señor. Esa era la impresión, esa era la idea que tenían, y por eso el pueblo llegaba a esperar que el sacerdote entrara y ministrara en el lugar santísimo, ofreciera la sangre y luego saliera y bendijera al pueblo. Pero ¿quién quería entrar? Por eso se lee en los Salmos: ¿quién morará con las llamaradas eternas? ¿Quién subirá? Y ahí dice: ¿quién entrará en el lugar santísimo? El limpio de manos, de corazón puro, y pone todos los requisitos, ¿verdad? ¿Y quién puede entrar en esas condiciones? Pero cuando Jesús vino, cuando el Señor empezó a ministrar, y Él traía no la revelación de Dios, porque eso es lo lindo del Evangelio. Yo no vine a acercarme a Dios, yo vine a hablar con mi Padre. Yo vine a hablar con Dios, pero en la faceta de Padre. Él es mi Padre. Él es el que dice: vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Vuestro Padre